pregunta dice así: si científicos de relevancia han demostrado con estudios certificados daños a la salud de incineradoras, ¿por qué no los tenéis en cuenta? Esa es la pregunta. Y yo creo que, bueno, ligado al tema de la incineradora, hay que decir que la incineradora que estamos construyendo en el complejo de Zubieta es una instalación más de otras tantas que va a haber en todo ese complejo. Y sí decir brevemente que la incineradora va a contar con toda la tecnología y con todos los filtros de seguridad más punteros en ese ámbito. Y no olvidemos que incineradores de este tipo los encontramos en Dinamarca, en Austria, en Alemania, donde desde hace tiempo vienen instalándose este tipo de infraestructuras, que además en muchos casos están instaladas en los cascos urbanos, en la mitad de las ciudades. Yo mismo he tenido ocasión de verlos, uno en París, otro en Londres y recientemente también en un viaje que hicimos para abordar cuestiones ligadas a la gobernanza en el propio Copenhague. Incluso en el de Copenhague se da la casuística de que tiene una pista de esquí donde también los ciudadanos y ciudadanas danesas esquían ahí. Por tanto, en Europa están ya muy acostumbrados a que este tipo de instalaciones estén en la mitad de la ciudad y sin ningún tipo de problemas. Hemos firmado además un convenio con entidades independientes y de prestigio, como puede ser Biodonostia, para tener todavía mayores controles, mayores estudios para analizar continuamente el impacto que pueda tener este tipo de instalaciones. Las normativas de contaminación, además, que hay que cumplir sobre este tipo de instalaciones, son muy exigentes, son muy estrictas para cualquier tipo de industria y nosotros además aquí hay que decir que lo vamos a cumplir a rajatabla, que tenemos también para ello todo tipo de controles. Yo simplemente, y además os lo he dicho, he traído aquí algunos datos. Cuando fuimos a adjudicar, además algunos estuvimos presentes en la mesa de contratación y estuvimos también analizando todos los proyectos. Hay que decir que el de Guipúzcoa, el que ha ganado, además va a tener en consideración exigencias o va a cumplir exigencias mucho más allá que lo que marca la ley, ¿no? Las emisiones del centro serán 15 veces menores de las que la propia normativa permite para una cementera, o 10 veces menor que las autorizadas para la siderurgia, o 75 menores que las aplicadas a la industria química. Se prevé también que la energía que va a generar la propia incineradora, que al final va a ser una energía que se genera con aquellos productos, con aquellos residuos que no se pueden reciclar, y toda esa energía aproximadamente será la misma que necesiten 45.000 hogares o casas. Por tanto, yo creo que va a tener más beneficios que perjuicios la construcción de este tipo de instalaciones entre nosotros. Sí me gustaría decir que en política, como en la vida, no todo vale, que no se puede jugar con este tipo de alarmismos. Me hablas de estudios científicos. Bueno, hay que ver quién son los que firman ese tipo de estudios, sobre qué tipo de incineradoras se habla en más de un caso. Y yo creo que con el miedo, que es un tema tan sensible, con el miedo ligado a la salud, que son por tanto cuestiones muy sensibles, no se puede jugar. Por tanto, me gustaría que cuando se formulara este tipo de preguntas se dijera qué estudios son, qué científicos lo firman, sobre qué tipo de incineradoras se habla, porque, insisto, no todo vale. Tenemos que tener en cuenta que todos los estudios informes, pues también se pueden hacer lecturas parciales. Bueno, me he intentado alargar en la respuesta a la primera pregunta, porque es la que más respaldos ha tenido, pero creo que también es importante porque la incineradora es todavía un tema del que solemos discutir mucho nosotros. Creo que también ya ha quedado lejos todo ese debate de lo que eran los vertederos, la política de vertederos, el de abrir nuevos vertederos. En Zarautz conocemos bien lo que es también tener un vertedero al lado por los olores que genera. Incluso hubo gaviotas también que continuamente revoloteaban alrededor de los vertederos y, por tanto, ese es un tema que es del pasado y que cuando se me hace la pregunta de si yo viviría con mi familia en Zubieta y si tendría algún problema, pues yo creo que no. Yo creo que efectivamente hemos visto también que los vertederos ya son pasado y que también generan muchísimos problemas y ahora
lo moderno, lo tecnológico es generar energía con los residuos que no se pueden reciclar. Me voy a la segunda pregunta, a la de Antonia, que ha tenido también el respaldo de 24 ciudadanos y ciudadanas, y dice así: ¿por qué la Diputación no ha hecho una campaña potente para aumentar los niveles de reciclaje en toda Guipúzcoa? Bueno, ya veis, cuestiones ligadas al medio ambiente, ligadas al reciclaje. Creo que esta afirmación no se corresponde con la realidad. Creo que hemos sido muchas las administraciones vascas, ayuntamientos, mancomunidades, la propia Diputación, la que hemos llevado y organizado innumerables eventos para intentar concienciar a la ciudadanía de la importancia de reciclar, reutilizar y reciclar, diría yo, en primer lugar, para luego clasificar bien los residuos en nuestras casas, para luego, una vez clasificado, podamos echar esos residuos, o bien en contenedores o en aquellos municipios que tengan el puerta a puerta, pues también. Creo que, de verdad, hemos hecho innumerables campañas. En el 2016 pusimos en marcha también una línea de subvenciones de aproximadamente 950.000 euros dirigido a los municipios que impulsen la recogida selectiva de residuos de la materia orgánica, pues para comprar nuevos contenedores, para adaptar los existentes o para poner en marcha campañas de comunicación. De verdad que creo que todo esto está haciendo que nuestra conciencia en relación al medio ambiente sea cada vez mayor. Se está realizando un esfuerzo importante, los resultados ya se empiezan también a ver, y el reciclaje de materia orgánica ha mejorado en 7 puntos desde el 2015. Por tanto, poco a poco ya vamos. Yo creo que en Zarautz, por ejemplo, que es donde yo vivo, hemos inaugurado ahora también los contenedores con chip, y creo que eso también va a ayudar a que todos en casa todavía nos esforcemos más en clasificar mejor antes de echar a los cubos de los contenedores. Creo sinceramente también que todas estas reflexiones, estos debates también ayudan a que la concienciación crezca, sea mayor, y seguiremos, por tanto, con campañas de este tipo, ¿no? Y también con la puesta en marcha de clústeres o de organismos que vayan de alguna manera trabajando esta cuestión. Y es importante también, además, que cuando se pongan en marcha clústeres, por ejemplo, como el que tiene la Diputación, participen empresas, asociaciones y fundaciones, universidades, centros tecnológicos, bueno, apostando por esa economía circular del que tanto vamos hablando últimamente. Y también participando de redes internacionales en los que también está la propia Diputación, para poder compartir con expertos, en este caso de la Comisión Europea, en definir una estrategia europea importante. El plástico es otro de los debates que está aquí. Ya lo siento, pero voy a volver a hablar de mi pueblo, porque lo he visto también hoy en el Teleberri, como desde el Ayuntamiento se quiere impulsar también el uso de bolsas biodegradables en muchas de las tiendas del propio municipio. Es una comunicación que lo he escuchado esta mañana. Bueno, ya veis que iniciativas y comunicación, todo ayuda a esa concienciación. Me voy a la tercera pregunta. Esta tengo que reconocer que me ha chocado bastante, no me la esperaba. Creo que no está más en la agenda de los temas que estamos abordando en la Diputación, y dice así. Y es del grupo, entiendo, #equiparación ya, que ha tenido respaldo de 22 personas. La pregunta es: ¿estás a favor de la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autónomas? Bueno, aquí te tengo que decir que no es competencia de la Diputación la gestión de ninguna de las policías, y por tanto no es competencia ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, ni de sus funciones, ni de sus condiciones laborales, ni por tanto del sueldo que cobren. Para nosotros la Ertzaintza es nuestra policía, la policía del pueblo vasco. Es una policía integral, como lo hemos dicho en más de una ocasión. En junio del año pasado tuvimos un importante avance gracias a ese acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de Madrid, que permite ya desde hoy a que la Ertzaintza pueda acceder a la información estatal y europea, la que reside en Europol, Siena, etcétera, y por tanto también el poder incorporarse como tal, como policía integral en la lucha
el yihadismo puede ser también uno de los problemas que tiene. Por tanto, creo que bueno, la Ertzaintza ya es una policía integral profesional que ya ha demostrado con creces su éxito. Quiero, ligado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que hay un tema pendiente, no sé si te refieres también a eso, que es el de ajustar el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado tras el final de ETA. Creo que hay que adecuar, porque no se necesitan los mismos cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en Euskadi con ETA que sin ETA. Entonces, creo que en breve se darán pasos y es importante también que así sea. Voy a ir a la siguiente pregunta, que es la que me formula, en este caso, María Bueno, que tiene 16 respaldos, 16 apoyos, y me pregunta también por qué desde la Diputación se encargó la investigación sobre la trama de bebés robados a una sociedad privada. Bueno, aquí tengo que decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa, yo diría que casi todos los días se encarga o bien estudios o bien la ejecución de algún plan a empresas privadas, a entidades, a fundaciones de todo tipo. Por tanto, los que creemos en la colaboración público y privada, creemos que hay muchos trabajos que pueden ser compartidos entre funcionarios y también trabajadores, trabajadoras de las empresas privadas o de las fundaciones o de las asociaciones que son también muy importantes en el territorio de Guipúzcoa. Este tema, del que hablas, de la trama de bebés robados, el estudio, se encargó en el 2012 a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es también una entidad de enorme prestigio en el territorio de Guipúzcoa, y se le encargó, y lo tengo aquí apuntado, la investigación sobre los procedimientos de adopción de niños y niñas que se llevaron a cabo en el ámbito de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, es un estudio que se hizo con la finalidad de intentar conocer cómo se habían llevado a cabo todos esos procesos de adopción, las diferentes actuaciones y medidas que se llevaron a cabo para la protección infantil relacionados con la adopción, así como cuál era el estado del archivo, del contenido de esos archivos, del registro, de la documentación que estuviese en obra de la Diputación Foral de Guipúzcoa en relación a las adopciones que se llevaron a cabo en aquel momento. Bueno, se llevó a cabo ese estudio está aquí. Especialmente yo, por citar algo, porque he tenido acceso a ese estudio cuando vi la pregunta, estaba muy ligado también a la casa de cuna de Fraisoro. Sí, es decir, de cómo se documentaba, cómo se recogía toda la información sobre la madre y sobre el caso del padre, qué documentos, cómo se inscribía en el registro civil, especialmente, insisto, en Fraisoro. Bueno, pues ahí está el estudio para quien pueda interesar, pero yo creo que aquí la pregunta iba en el por qué la Diputación encargaba a una empresa privada, a una entidad privada, en este caso como Aranzadi. Yo lo veo bien, se hizo la pasada legislatura en el 12 y como se hicieron otros cuantos estudios más. Pero insisto en que todos esos estudios luego tienen el visto bueno de los funcionarios y funcionarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como no puede ser de otra manera.